El hechizo que nunca termina, la última bruja en ser quemada. Se cumplieron 129 años de la cesi de Bridget Cleary, considerada la última bruja en ser quemada en Irlanda. Pero creyeron que era por ser una bruja. Su esposo le prendió fuego creyéndola un hada. Quédate porque esta es su historia. En Irlanda se conserva una vieja canción infantil muy popular entre los niños de aquella tierra. Esta alude a un caso donde se inscriben temas tan perturbadores como la violencia de género, el ACC y la creencia en las hadas. La canción iba así: eres una bruja, o eres un hada, o eres la esposa de Michael Cleary. Con esto dicho, hablemos de nuestra protagonista. Bridget Cleary nació el 19 de febrero de 1869 en Ballybadley, Irlanda. La joven fue torturada y asesinada por su marido en 1895, quien aseguró que las hadas habían robado su alma, dejando en su lugar un cambiante. Les doy contexto. Los cambiantes, según los mitos celtas, son aquellos hijos de las hadas que sustituyen a los niños humanos. Naturalmente, las hadas proceden a sustraer a los niños humanos para criarlos en sus crianzas. Normalmente, estos seres son bastante torpes. Tienen un apetito voraz. Se meten en problemas constantemente y nunca logran adaptarse al mundo humano. Pueden ser muy afectuosos con la persona que quieren, pero su amor se convierte en algo totalmente destructivo y violento. Para marzo de 1894, Michael Cleary, que hasta ese momento era considerado un buen vecino y un buen marido, comenzó a pensar que algo raro le ocurría a su esposa, Bridget, de 26 años. Una joven de modales delicados que por momentos rozaba el más exquisito refinamiento. Bridget comenzó a mostrarse más reservada. Algunos sostienen que creció varios centímetros en una sola noche. Síntoma que para muchos irlandeses del siglo XIX significaba una sola cosa: Bridget mantenía relaciones con la gente pequeña, es decir, las hadas. Michael confrontó a su esposa y realizó todo tipo de acusaciones, entre ellas que ya no era Bridget, sino un cambiante. Naturalmente, ante esta situación, Bridget negó estas ridículas acusaciones. Sostuvo aún en los momentos de mayor dolor físico que creía en las hadas, pero que ella era simplemente una mortal. Sin embargo, pronto quedaría demostrado que la creencia aparentemente inocente como la fe en las hadas podía justificar el más atroz de los crímenes. Desafortunadamente, Michael Cleary no actuó solo. Como uno podría fácilmente suponer, habida en cuenta la absurda de las acusaciones, Michael Cleary comenzó a torturar médicamente a su esposa en complicidad con varias personas, entre ellas 3 primos de Bridget. Estos eran James, Michael y Patrick, una tía, Mary, 2 amigos más, John Doom y William, y por si fuera poco, el propio padre de Bridget, Patrick Boland. La intención de este grupo nefasto era quebrar el alma del cambiante para permitir el regreso de Bridget. 2 días después, la gente de Clonmel advirtió la desaparición de Bridget. Una vecina, Joanna Burke, se presentó en el domicilio de la pareja para verificar si Bridget realmente estaba enferma. Ella fue acompañada por otros 2 vecinos que estimaban mucho a la joven. Estos eran William y su esposa. Al principio se les negó la entrada, pero después de algunas insistencias, finalmente lograron convencer a Michael y los dejó entrar. La pequeña comitiva de vecinos pronto cambió la preocupación por el más siniestro estupor. Bridget se encontraba atada a la cama, con las manos y las piernas abiertas. Vestía apenas un camisón y con el rostro transfigurado por el dolor. Los torturadores, lejos de sentirse culpables de ese acto aborrecible, intentaban que Bridget bebiera una especie de tónico. Este era un remedio a base de leche y hierbas. Según ellos, ese tónico era un repelente para las hadas. Joanna describe esta escena como la peor de toda Irlanda, pues la cosa es que ese grupo se refería a Bridget directamente como una bruja. Todos los que estaban presentes mientras Bridget bebía el tónico, lo único que decían era: bebe, bruja. Después de que la joven tragara gota por gota ese infame antídoto, se le preguntaba lo siguiente: ¿eres Bridget Boland Cleary, la esposa de Michael Cleary, en el nombre del Señor? Prácticamente ahogada en vómito producto de los litros y litros de tónico que los torturadores la forzaban a beber, Bridget asentía. La joven estaba totalmente desesperada, ya no tenía ni fuerzas para llorar. Desafortunadamente, Michael Cleary y el resto de los presentes no le creyeron. John Doom, un sujeto especialmente sádico, sugirió la posibilidad de colocar la cabeza de Bridget sobre el fuego. ¿Y qué les digo? El resto estaba de acuerdo con esta locura. En vano gritó la joven mientras literalmente su cabello era abrasado por las llamas. Les doy contexto sobre la idea de John.
Según las viejas leyendas de las hadas, era considerada una prueba existencial para verificar si alguien era o no hijo de estas criaturas. Al ser expuesto a las llamas, el cambiante revelaba su verdadera naturaleza y retornaba inmediatamente a los brazos de su verdadera madre. A pesar de los esfuerzos de los vecinos, en este punto, retenidos contra su propia voluntad por el grupo de torturadores, las maniobras continuaron hasta el amanecer. Por fin ya devastada, Bridget fue llevada a su cama donde quedó inconsciente. Al día siguiente, Michael Clary fue hasta la casa de William Simpson, pues él necesitaba un revólver. Luego explicó que Bridget había confesado que se reunía con las hadas en un sitio especial, lugar donde podría recuperar a su verdadera esposa. Para probar estas absurdas teorías, Michael mostró unas ropas que Bridget guardaba en el sótano. Resulta que estas telas cambiaban de color según el sol. También tenía una escoba de bruja. Y por si fuera poco, estiércol de unos caballos grises, que según Michael, estos eran de caballos que las hadas utilizaban para moverse. William Simpson creyó estas absurdas acusaciones. Desafortunadamente para Michael, él no poseía ningún revólver. Horas después, según el testimonio de algunos vecinos, Michael fue visto dirigiéndose a este lugar, armado con un cuchillo. Esa noche, Joanna Burke regresó a la casa de Bridget. La encontró sentada junto al fuego, rodeada de sus hermanos. Ellos la obligaban a beber té y a comer pan. Ellos seguían buscando pruebas de que Bridget era un hada. Y aquí les doy contexto. Según las leyendas, si las hadas llegan a consumir comida hecha por mortales, mueren. Michael, recién llegando a este lugar especial del que tanto Bridget hablaba, comenzó a golpearla y a pedirle que revelara su verdadera identidad. Bridget una y otra vez lloraba y le decía que ella no era un cambiante, pero que sí creía en las hadas. Completamente loco y ausente de toda lógica e incluso el más mínimo afecto, Michael Clary bañó a su esposa con aceite de lámpara y le prendió fuego. Michael y Patrick Burke llevaron los restos calcinados de Bridget a un cementerio local. En medio de la noche la enterraron en una fosa muy profunda. Si bien la violencia doméstica y especialmente la violencia de género no eran motivos válidos para una denuncia, o al menos no eran suficientes como para que las autoridades tomaran cartas en el asunto, pero el asesino sí lo era. Michael Clary, los Boland, los Kennedy, los Doom, la tía e incluso el herbolario local fueron arrestados esa noche. Este juicio fue el más interesante. En menos de 2 semanas, Michael Clary fue sentenciado a pasar 20 años en prisión, de los cuales solo cumplió 15. El resto de los torturadores recibieron penas menos severas. Lo más impresionante de esta historia fue el título que la prensa le dio, como la última bruja quemada en Irlanda. Pero las personas estaban claras que Bridget no tenía nada que ver con la brujería. La joven tuvo que pasar las mayores atrocidades por culpa de su esposo y sus vecinos, y lo peor, su propio padre. Sin embargo, su muerte seguía asociada con lo sobrenatural. La única justicia que Bridget recibió provino del sitio menos esperado. Hablamos de los niños de Clonmel. Al parecer, ellos eran mucho más sabios que los adultos. Poco a poco, ellos fueron limpiando la reputación de Bridget, de tal forma que su nombre quedara separado de una vez y para siempre del reino de las hadas. ¿Lo recuerdan? ¿Eres un hada, o eres una bruja, o eres la esposa de Michael Clary? Y hasta aquí. ¿Conocían la historia de Bridget Clary? ¿Qué opinan de su marido Michael y los vecinos? Déjenme sus comentarios.